Aquí estamos, somos quienes la peleamos día a día. De igual a igual. Nuestras historias, nuestros reclamos, nuestra organización. De igual a igual. Aquí estamos quienes creemos que la cosa tiene que darse vuelta. De igual a igual. El programa de los gremios de la comunicación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Igual a Igual en este miércoles 5 de noviembre. Ya tenemos el año, el fin de año que nos sopla en la nuca y acá estamos haciéndole frente como todos los miércoles en De Igual a Igual. Entendiendo que la comunicación se hace de forma colectiva, vamos a arrancar un nuevo miércoles con muchos temas. Vamos a seguir dándole debate a lo que empezamos la semana pasada con la editorial de qué pasa con los trabajadores después de las elecciones, con ese quizás sabor amargo, pero con esa llama que se empiezan a encender de la lucha colectiva después de todo lo que nos están tirando desde el gobierno nacional los trabajadores para que no sigamos dando batalla, pero así lo vamos a seguir haciendo. Sean bienvenidos a una nueva edición de Igual a Igual, el programa de los gremios de la comunicación de la ciudad de Río Cuarto, también de la región, y hoy vamos a tener temáticas nacionales, así que siempre abarcando un poquitito más de lo que de la esquina aquí en Río Cuarto. Siempre miremos un poquito más allá porque la lucha no es no comienza ni termina en la ciudad, sino que es en toda la Argentina. Así que aquí estamos a un nuevo miércoles haciendo lo que nos gusta hacer, que es este programa. Vamos a dar la bienvenida a quienes se encargan de hacer de igual a igual. En primer lugar, a Darío Bartochani en la operación técnica. Gracias, Barto, bienvenido. Y también a mi compañero en la co-conducción, Nacho Tellari. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola. va, Mayra? Muy buenas noches. Un poco engripado, voy a confesarlo. Sí, ¿Estás engripado? Este fin de año me despertó con el ventilador en 3 y bueno, me falló Liliana y me terminó engripando. Así que estoy volviendo a julio. Para mí el año se está reseteando y estoy de vuelta en julio. Sí, hoy un fresquito raro. Venimos un día con más corto, ahora un poco abrigado. Bueno, pero con mucho calor en la lucha. Eso vamos a seguir hablando el día de hoy. Lucía Lisiaga en las redes sociales. Y ya decimos que se pueden comunicar con nosotros mediante el WhatsApp de la Radio al Toque, el 358 50 33 617 50 33 617. Bueno, ahí esperemos hoy poder tener también alguna comunicación de parte de quienes están del otro lado del programa escuchándonos, porque la idea es que miércoles a miércoles abramos el debate cada vez más. Para nada, empezar a hacer lo que deberíamos estar haciendo desde ya hace un tiempo antes, es organizar un plan de lucha de los trabajadores, empezar a organizarnos y aunar todas esas llamas que se están encendiendo, bueno, a hacer un gran incendio de lucha en el buen sentido que reúna a toda la clase trabajadora. Por eso hoy vamos a hablar con dos integrantes de lo que son los gremios encargados de la clase trabajadora aquí en Río Cuarto. Hablamos de la CTA y la CGT, las dos centrales obreras. Vamos a hablar con Julio Chávez, miembro del triunvirato de la CGT Regional Río Cuarto, y también con Rafael Alcoba, secretaria general de la CTA y de ATE Río Cuarto. Bueno, para iniciar esto del debate, ¿cómo seguimos los trabajadores? ¿Cómo encabezamos un plan de lucha? ¿Cuál es el germen que se está necesitando para encabezar el plan de lucha? Un plan de lucha largo para hacerle frente a todo a todas las medidas y también el día a día de los trabajadores.
También vamos a hablar con Carlos Torito Rank, quien es delegado provincial de ATE. Bueno, se están cumpliendo 20 años del no al ALCA. Y ayer se dio una charla muy interesante y también un rico debate en la sede de ATE con esta conmemoración, así que vamos a estar hablando con Torito Rank sobre eso. Y también lo que prometimos la semana pasada, que no se pudo cumplir, que es la entrevista con Juan Carlos Bandeo, delegado del Sindicato de Textiles de Reconquista Santa Fe, ante un freno en la producción de la algodonera Avellaneda, una de las fábricas textiles más grandes del país, que reúne entre 200 y 300 trabajadores. Así que con todo eso vamos a estar arrancando el programa del día de hoy. Nos pueden encontrar en Instagram como DNU Diario. Ahí encuentran mucho contenido que se hace en los programas. Y también pueden escuchar cada programa, todos los programas completos, en De Igual a Igual el programa en YouTube. Ahí están cargaditos todos. Antes de arrancar, vamos a mencionar que también es por eso que abrimos el debate el día de hoy, porque también se conmemora el aniversario de muerte de Agustín Tosco, uno de los referentes sindicales de la historia contemporánea de la militancia gremial, que también ante la falta por ahí de representantes, dirigentes gremiales fuertes que reúnan a toda la clase obrera, hoy vamos a reivindicar a Agustín Tosco preguntando por esa crisis que tenemos de representación los trabajadores, que nos mueva hacia un plan de lucha, hacia una actividad concreta que mueva a toda la clase obrera para dar vuelta a la situación. Así que por eso vamos a estar hablando de los 50 años que hace que murió Agustín Tosco. Mañana, esto ya empezamos con los anuncios parroquiales. Mañana a las 11 de la mañana, hablando de movilización y concentración, los estudiantes de la Asamblea de Estudiantes de Río Cuarto, en conjunto con la Asamblea de Estudiantes de Villa María y de Córdoba, van a estar movilizando también en Villa María y en Córdoba, pero acá en Río Cuarto se va a hacer frente al Centro Cívico a las 11 de la mañana para reclamar por el boleto educativo gratuito. Esto que cada área de la sociedad, cada partecita se está moviendo por su lucha. La lucha hoy del sector estudiantil es poder tener un boleto educativo gratuito que vaya de febrero a diciembre, porque también se está elevando mucho el precio del transporte. Es algo que cuesta muchísimo todos los días ir a la universidad, y es uno de los derechos que se debe garantizar, tener un boleto de febrero a diciembre. Y por último también vamos a escuchar, para dar inicio al programa, un audio de Carlos Cuello, quien es integrante de la Comisión Directiva del CISPREN, porque en este momento se está dando inicio a las actividades. Van a ser 3 días de actividades en conmemoración del Día del Periodista y la Periodista Deportivo, que desde ya saludamos, que se conmemora el 7 de noviembre, el viernes. Pero vamos a escuchar un audio de Carlos Cuello que nos comenta todas las actividades del CISPREN. Con ese audio vamos a dar inicio a este nuevo programa de Igual a Igual. Hola compañeros, ¿cómo les va? El saludo para todos, la alegría de estar junto a ustedes en este nuevo programa. Bueno, ya inmersos en lo que es la semana de festejo, la semana de actividades que estamos realizando por el Día del y la Periodista Deportiva. Así que estamos muy contentos desde el CISPREM, primero porque se ha formado un grupo de trabajo que incluye autogestionados, personas en relación de dependencia y también estudiantes. Creo que hemos formado un grupo homogéneo que ha realizado distintas tareas, y eso ha facilitado, obviamente, en nuestro quehacer diario, que ya tengamos todo listo y preparados para lo que es el primer día de actividades, que es la jornada del miércoles. En un ratito nada más estamos iniciando lo que es la muestra fotográfica, en donde vamos a reflejar la pasión del deporte, no solamente del fútbol, lo cual eso también nos alegra un montón, a través de fotoreporteros del todo el sur provincial, muchos que cubren la liga regional, muchos que hacen trabajos con los clubes de su localidad y obviamente otros con distintos deportes. Así que la verdad que empezamos también con una muestra. Esa va a ser la actividad número 1, la que va a inaugurar esta semana de acciones para reflejar el trabajo de cada uno de los
va a inaugurar esta semana de acciones para reflejar el trabajo de cada uno de los colegas que están vinculados a la pasión del deporte. Después, esa misma jornada, con la participación moderando de Franco Evaristi, vamos a realizar un recordatorio, una charla del legado de Osvaldo Hueve, uno de los periodistas deportivos más importantes que tuvo la ciudad y la región, y la provincia y la Argentina también, sin lugar a dudas, por su trascendencia, con personas que han trabajado mucho junto a él, personas que han sido parte de gran parte de su carrera, la gente de FM Maradó, la FM Cooks ahora, en donde Osvaldo realizaba distintos programas, distintas transmisiones también, pensando en su trabajo diario desde Río Cuarto para todo el país. Y obviamente también va a estar Héctor Cometo, que es muy recordado también por distintos trabajos, pero sobre todo por Bar Imperio, aquel programa que salía en Canal 13, a los mediodías, que también se escuchaba por la radio, si no recuerdo mal, era FM Ranquel. Así que bueno, es una linda posibilidad, no solamente para discutir cómo trabajaba, sino para su legado en cuanto a lo cultural, en cuanto al relato. Bueno, va a ser una linda iniciativa. En la jornada del jueves, el día de actividades número 2, va a tener la participación de periodismo deportivo femenino y disidencias, cómo están trabajando desde su lugar, desde su visión, entregando distintas alternativas, fomentando participación de distintos deportes femeninos y obviamente siendo parte también de medios destacados de la ciudad. Ese mismo día vamos a presentar algunos proyectos jóvenes que va a incluir la participación de redes sociales, sobre todo, participación vinculada a lo que es entretenimiento deportivo, que refleja un poco lo que es la Liga Regional, y también Pasión Celeste, que es un medio partidario, uno de los nuevos medios partidarios que tiene Estudiantes, que sabemos que es el club que mayor representación ha tenido a lo largo del tiempo, y en este caso jugando Primera Nacional. Y el viernes, aprovechando que va a haber automovilismo en el autódromo, vamos a estar con Luciano Kinder, que es un reconocido relator del turismo nacional, que es la categoría que llega aquí para contar sus experiencias y también abordar desde otro lugar esta situación. Así que bueno, la verdad que es una alegría, sobre todo por el equipo que se formó, sobre todo porque hemos retomado los festejos. Luchas diarias, historias y demandas. De igual a igual. Ahora sí vamos a darle inicio al debate. Tenemos ya en piso sentado esperando para charlar a Rafaela Alcoba. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Julio Chávez. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto compartir con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, recién en el inicio del programa un poco mencionamos que también hay como un germen del inicio del debate, que es la conmemoración de los 50 años del fallecimiento de Agustín Tosco, y por ahí la falta de representación de dirigencias gremiales que encabecen los planes de lucha de los trabajadores, que encabecen o que hagan ese sentimiento de clase trabajadora, que por ahí hoy en día andamos con un sinsabor de compañeros que trabajan todo el día, que nos cuesta el encuentro entre nosotros, nos cuesta la rosca política, la rosca gremial, la rosca de los trabajadores, que por ahí se daba en otro momento y que diera inicio o fogoneaba mucho esos germen de revolución. Y el programa pasado también hablamos un poquito del post-elecciones, que nos sentíamos un poco quizás desilusionados, con un sabor amargo, pero que creyendo o cayendo en la idea de que las coyunturas electorales son las que nos salvan a los trabajadores, que aquí creemos fervientemente que no, que el movimiento obrero tiene que encabezar un plan de lucha y salir adelante y dar vuelta a la cosa, como así los trabajadores frente a este contexto, que en sí un contexto tenemos crisis del capital, pero nos falta el movimiento, nos falta la organización y nos faltan las dirigencias. Le tiro la pelota a algunos dos, no sé quién quiere arrancar. ¿Cómo no? No hay problema. Yo creo que en esto, primero recordar, y el compañero Agustín Tosco, alguien que en el caso nuestro de Luz y Fuerza estamos muy ligados directamente, porque es uno de los autores del convenio colectivo que tenemos. Nosotros
El convenio colectivo que tenemos en Luz y Fuerza es del año 75, previo, ¿no es cierto?, a lo que sucedió con él, y producto de la gran lucha que llevó adelante. Entonces, creo que son distintas épocas, no con esto uno va a desvalorizar la época, hoy nos toca vivir momentos totalmente diferentes, entonces, por ahí esto que hemos vivido, que hablábamos recién con Rafa, lo que vimos el otro domingo, y por ahí hay, primero que hay que hacer alguna autocrítica de cada uno de nosotros, porque hoy nos toca circunstancialmente estar representando o encabezando alguna organización sindical, pero tampoco nos podemos olvidar de lo que es la militancia. Por ahí a lo mejor, no digo que en otros ámbitos hubo mayor inteligencia, pero quizás hubo mayor astucia como para poder utilizar o llegar a la gente joven. De cualquier manera, creo que lo que viene hoy es reforzar todo lo que se refiere a militancia. ¿Por qué? Porque ustedes están muy imbuidos de lo que es y de lo que es la historia. Nos encontramos con compañeros dentro a lo mejor de las mismas organizaciones que no conocieron, como no vivieron la historia. En el caso de uno, yo el 1 de octubre, si no me hubiese jubilado, hubiese cumplido 50 años como empleado de PEC y como afiliado al Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto. Y bueno, he vivido, yo mi ingreso fue precisamente en el 1 de octubre del 75. Y bueno, es una cosa que se veía totalmente distinto el compromiso que se adquiría, porque la gente con mayor edad nos comprometía y nos obligaba a tener que participar de las asambleas, de todos los movimientos, de todo lo que había. Entonces, hoy, bueno, hay diferentes criterios. Hoy haces una convocatoria y lo primero que te dicen que es una convocatoria política, o que es un movimiento, o que haces un paro y que es político, y nos olvidamos de defender los propios derechos. Entonces, es una tarea y un desafío. Y bueno, y ahora habrá que ponerle un poco de énfasis o un poco de esperanza a este nuevo triunvirato que se ha designado hoy en la CGT Nacional. Y bueno, habrá que ver con qué criterio vienen y a través de ellos, por supuesto, quienes estamos en el interior del interior, y bueno, a ver qué es lo que se puede salir a hacer para contrarrestar esta embestida que viene tan fuerte por parte del gobierno nacional, ¿no? Rafa. No, a ver, coincidimos en el análisis, claramente lo que necesitamos, digo, la clase trabajadora lo que necesita es volver a retomar la capacidad de debate. Digo, hemos perdido en el transcurso, no de 2 años, porque lo que viene pasando no es tan solo los 2 años de este gobierno. Digo, se ha perdido durante mucho tiempo la capacidad de debate con las bases, que son justamente las que impulsaron a un Agustín Tosco, las que impulsaron un convenio colectivo de trabajo. Anoche en la charla, Torito, Carlos Rang lo decía claramente, decía, cada fecha histórica de nuestra Argentina fue movilizada por el pueblo en la calle. Fueron esas construcciones las que fuimos, si se quiere, en algún momento, digo, la última gran revuelta del 2001, del 19 y 20 de diciembre, la construcción fue eso, fue en la calle. Entonces, me parece que, digo, la clase dirigencial lo que tenemos que hacer es una gran autocrítica de que tenemos que refundar esos espacios que nos permitan tener a la clase trabajadora que hoy está inmersa, como vos bien decía, en una situación de crisis. Tenemos compañeros trabajadores y trabajadoras que tienen entre 2 y 3 trabajos. Tuvo todos los derechos ya puestos sobre la mesa. Entonces, y en esto creo que es donde tenemos el desafío con la juventud de cómo hacerles entender que esos derechos costaron y fueron parte de una lucha. No cayeron desde la nada, fueron una construcción. Claramente estamos ante una situación muy compleja. Los datos de las últimas elecciones hablan de eso, pero no podemos perder de vista que esto viene pasando hace mucho tiempo y que necesitamos reestructurarnos, necesitamos salir a buscar a esos jóvenes que hoy están más pendientes de las redes y de lo que pasa en un celular que lo que pasa al lado suyo y lo que pasa con su situación laboral. La precarización laboral la venimos denunciando hace años en el ámbito público y en el ámbito privado.
está haciendo estragos. ¿Qué va a pasar con quienes se quieran jubilar de acá a 15 años, 20 años? Sí. Donde tenemos Estado, el Estado, yo vengo de la Asociación Trabajadora del Estado, representamos el Estado nacional, provincial y municipal, y más del 60% de la planta de trabajadores en estos 3 ámbitos está precarizada. La precarización lo que hace es lastimar la caja de jubilaciones, lastimar la posibilidad de verse en una situación de jubilación digna. Entonces, en ese marco, entender que tenemos que reestructurarnos ahí. Y creo que es lo que nos pasó. Vimos en estos 2 años movimientos de todo tipo. Salió la salud pública a defender el Garrahan con uñas y dientes, con todo un pueblo movilizado. La educación pública, salimos a defenderlo y éramos miles en la calle. LGTB, el feminismo, jubilados. ¿Qué pasó con eso? No lo supimos capitalizar. Porque lo que tenemos que entender es la transversalidad de las luchas. Y si hay algo que hizo bien este gobierno es prendernos fuegos en todos lados. Porque en todos los sectores tenemos situaciones de conflicto. Despidos, paritarias que no se resuelven, violaciones a los convenios colectivos de trabajo, que es lo que pretende atacar esta reforma laboral que se va a presentar después del 10 de diciembre. Entonces digo, en medio de todo eso tenemos que darnos la estrategia, quienes estamos en espacios dirigenciales, de ver cómo nos volvemos a sentar a debatir y que sean que la agenda salga desde las bases. Rafa, Julio, los dos coinciden en una cuestión particular que tiene que ver con la falta de discusión política, de diálogo que estamos pudiendo tener desde los espacios gremiales para con las bases. En este año hubo grandes discusiones sobre la reestructuración de las centrales obreras. Venimos de una jornada, como decía Julio, de elección del nuevo triunvirato de la CGT. Este año y desde el año pasado se viene desarrollando la discusión sobre la unificación de las 2 CTA. En algún punto, esta reorganización institucional y de la estructura de las centrales nacionales logra, empuja, permite que volvamos a retomar las riendas sobre esta discusión que tenemos que tener con las bases, o en realidad a veces termina siendo una rosca y una discusión que está más centralizada en Buenos Aires y que tal vez no termina de mirar hacia el resto del país como ese vasto territorio donde hay una tarea pendiente, donde hay una tarea de salir a armar, creo, plenarios, reuniones de base. Nosotros pudimos participar en distintas coberturas en plenarios nacionales, tanto de la CGT como de la CTA, y desde las provincias, justamente el reclamo en Buenos Aires es acá en realidad no se está tomando nota de que las grandes transformaciones profundas de la Argentina se hicieron desde las provincias y después en Buenos Aires se tomó nota. Tuvimos Rosariazo, Correntinazo, Tucumanazo, Cordobazo, entonces hay un interior caliente que necesita que se le dé una atención distinta y que necesita desarrollar una serie de espacios de discusión, como son los que ustedes plantean que están faltando, y no sé si exactamente la discusión principal que ven las dirigencias de las centrales obreras hoy está atendiendo a eso. ¿Qué análisis hacen ustedes de esa, que tiene que ver con una autocrítica también de las propias centrales? Sí, tal igual. En cuanto a lo que respecta a CTA, nosotros hace mucho tiempo venimos planteando de que es necesaria la unidad de las 2 centrales, siempre y cuando justamente sea en respuesta a la necesidad del debate justamente. Nosotros lo venimos planteando. Si es una unidad para la foto, y la verdad que va a ser un nuevo fracaso, porque vamos a seguir llevando adelante los mismos mecanismos que nos trajeron hasta donde estamos hoy. Entonces, ¿qué es necesaria la unidad? Claro que sí, no va a haber otra forma. Es con hacer en vista eso, y si no vamos a seguir nuevamente tratando de remar en dulce de leche algo que desde las provincias queremos discutir y nos abren las puertas. Bueno, creemos que los tiempos ameritan, creo que estamos todos y todas haciendo este análisis y esperemos que sea esa la respuesta. Digo, yo mirándolo desde el lugar que ocupo, que es desde la Central de Trabajadores de la Argentina. Nunca se tendría que haber dividido, porque también fue como, digo, este esquema que vemos en las elecciones y que lo vimos ahora. Digo, Milei gana porque en el frente tenía 20 listas con espacios que querían seguir conservando cargos.
Y tenemos que discutir más allá de los cargos. Sí. Tenemos que discutir más allá de los cargos. Yo creo que si me permitís, Rafa, yo creo que la unidad tiene que surgir de todo el movimiento obrero, independientemente de dónde participe, de qué seamos. ¿Por qué? Porque la motivación la tenemos en común. Los problemas que tiene la CTA, la CGT, todos, es el movimiento obrero. Y otra de las cosas que es fundamental, porque por ahí hay veces que se acuerdan de los movimientos obreros cuando llega un momento de elección. Sí. Es donde nosotros venimos planteando, y seguramente desde CTA, porque por suerte nos damos la posibilidad de poder charlar, porque no vale ni siquiera el término, lo mejor de discutir. Creo que lo bueno es exponer las ideas que tengamos. Dentro del movimiento obrero tenemos gente con la capacidad suficiente para que pueda representar a la sociedad. Entonces, esto es otra de las cosas, otra de las grandes tareas, porque no nos van a venir a ofrecer puestos o un lugar dentro del ámbito político. Y bueno, tendremos que trabajar para ver si nosotros formamos parte de lo que es el ámbito político, para ser parte y poder participar donde se definen las cosas. Hoy nosotros estamos sujetos a distintos candidatos que hoy nos van a representar, pero también tenemos que tener compañeros propios porque sabemos que nos van a representar y nos van a defender. Nosotros hoy estamos esperanzados en que cada uno de los legisladores o los diputados que sean elegidos, y bueno, defiendan los derechos, porque dependemos de la actitud de cada uno de los diputados, senadores, el futuro o el bienestar de los trabajadores. Hoy se pretende, como decía Rafa, se pretenden precarizar, pero todo el deterioro que viene a posterior, con la intención de querer hacer desaparecer las organizaciones sindicales, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, porque ellos están pretendiendo individualizar, quieren hacerlo en forma unipersonal, que las discusiones sean de acuerdo el trabajador y eso es la intención o la mala intención, es hacer desaparecer las. Hoy el sistema de salud los viene sosteniendo para 18 millones de beneficiarios las obras sociales sindicales y cada vez se va a ir acrecentando más. ¿Por qué? Porque las prepagas, ustedes habrán escuchado ayer, anteayer, otro aumento. No es con lo que le vamos a defender nosotros las prepagas, porque para ellos es un negocio. Para las obras sociales sindicales es un rol social, como es el sistema previsional, como decía Rafa recién también. Todo esto lleva al deterioro de lo que es el sistema previsional, al deterioro de lo que es el sistema de salud, porque los dos principalmente son sistemas solidarios. Entonces hay que trabajar sobre eso, pero tenemos que generar conciencia en los compañeros para que acompañemos. Creo que todos coincidimos en que en la calle es donde se ha logrado todo. Se logró la dignidad de los trabajadores a través de la calle, de la lucha. Y bueno, habrá que ver de qué manera se puede retomar. ¿Por qué? Porque hoy tampoco nosotros, si hacemos una crítica al resultado de lo que fue este domingo, y estamos criticando a algunos que lo tenemos dentro de las organizaciones que lo votaron y que le dieron el apoyo, sí, con el argumento de que hay que darle oportunidad, que hay que darle tiempo. Yo creo que el tiempo ya es más que suficiente. El tiempo, yo con los 67 años, no sé dónde tengo que ir a comprar tiempo para ver si veo alguna mejora. Creo que voy a ver todo lo contrario. Y todo lo que se va perdiendo ahora, si había llevado tantos años lograr todo esto, y hoy habrá que ver cuántos años va a llevar esto para poderlo recuperar. ¿Por qué? Porque es un deterioro muy, muy, muy grande. Y la otra, que tanto se habla de lo que es la reforma laboral, a través de la ley de contrato de trabajo, a través de los convenios colectivos de trabajo, hay una realidad. La mayoría de la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, tienen una vigencia por lo menos del año 75. En todos estos años, convenio que dignifica los derechos de los trabajadores a través de los convenios de la ley de contrato de trabajo. Entonces,
creo que nadie vamos a coincidir que tiene que haber una reforma laboral. ¿Por qué? Porque tiene que cerrarle a los números al gobierno de la nación. Entonces, estas cosas, ojalá que haya la inteligencia y la capacidad, y quizás a lo mejor hay que hablar un poco de coraje para salir a defender quienes representan a una sociedad en general, ¿no? Coincidimos todos también que el tiempo y los procesos, sobre todo de cambio y de gesta, no solo de cuadros políticos, sino también de procesos, digamos, que llevan a cambios políticos en la Argentina, llevan su tiempo, y quizás no seamos nosotros los encargados de ver eso, pero sí los encargados de gestar. Y ya la última pregunta para ir cerrando, porque el tiempo en la radio es acotado. Bueno, ¿cómo sigue ahora? Porque entendemos que este plan de lucha, o el famoso plan de lucha, se viene dando, pero por sectores, como decías vos, Rafa. Se viene dando en las universidades, se viene dando en la salud, se viene dando en las marchas del orgullo, se viene dando, por ejemplo, en una concentración en PAMI o en el centro cívico con los estudiantes. Bueno, pero no estamos logrando unificar todas esas luchas. ¿Cuáles son el horizonte corto que tenemos para empezar a encaminar ese plan de lucha grande? Porque las condiciones están, la crisis está abierta, como hablábamos también anoche en el debate. La crisis está abierta, hay que encontrar el agujero para ir fuerte con la clase trabajadora. Agrego, si se puede, incluso otra variable más a la pregunta, porque cuando uno piensa en esto, en la particularidad de la fragmentación de muchas luchas, uno imaginaría que el primer movimiento por una lucha unificada es la de un paro general, una gran huelga general. Pero hemos escuchado un montón de dirigentes que plantean justamente que es imposible llevar adelante una huelga porque la gran base de los trabajadores ha votado este modelo, este gobierno. Entonces hay una complicación, hay una complejidad en poder planificar esa escala cuando la propia base que tiene que movilizarse es parte. Pero me parece que recién ustedes señalaban, lo que antes aparecía, hace muchas décadas atrás, aparecía como una discusión más natural, que era la de ir a una actividad, una charla, discutir de política, y hoy está teñido como peyorativamente de un calificativo como de político, como que es algo malo lo que me quiere llevar el gremio. Tal vez es lo que hay que rescatar, porque entre tanta hegemonía de un discurso lineal del no participar, del que no te metas y demás, tal vez las actividades que aparecen desde los sindicatos, el seguir pechando y empujando con la discusión, es lo que viene a encontrar nuevos compañeros, nuevas bases que quieren realmente participar. Hay que salir a contrarrestar una cosa, y perdón, ¿No? Creo que sí, para respetar los tiempos, porque es tanto para hablar de todo esto. Acá no nos podemos olvidar de quienes vivimos la década del 90. En la década del 90 había dos periodistas que se encargaron de fenestrar todo lo que era la actividad pública, de hablar en contra de las organizaciones sindicales. Y eso se fue generando y fue creciendo. Y después hubo quienes lo reforzaron mucho más. Entonces hoy creo que la intención a lo mejor de toda la dirigencia, como lo decíamos, los compañeros de CTA, la CGT, todos que estemos en alguna organización, sabemos cuál es el método, la metodología. El asunto está en persuadir y convencer a los compañeros que le han dicho que la actividad gremial es mala, que somos negros de esto, que la actividad política es mala, y creo que eso es lo que hay que trabajar para revertir. Dirigentes. Esto que decía el compañero recién con respecto, y sí, por ahí hay veces que a lo mejor hacemos una movilización en el convencimiento de que vamos a ir todos, y no vamos. Nosotros en la provincia tenemos inconvenientes con los jubilados, está bien, hay jubilados que a lo mejor no están en condiciones físicas como para... pero cuesta. Entonces, creo que han utilizado las redes sociales o han utilizado una metodología como para meterles algo a la cabeza o meternos cosas en la cabeza en contra de nosotros mismos como sociedad. Entonces, en eso, y no nos queda otra más que hablar de militancia, y la militancia tiene que ser reforzada. Creo que cada una de las organizaciones venimos haciendo de la distinta manera. Nosotros hace 20 días y llevamos 30 o 40 compañeros a Villa del Lique, y bueno, traemos compañeros de federación donde le damos participación, donde hacemos los debates. ¿Por qué?
porque hay una cosa, nosotros con más años, yo por ejemplo, yo en abril ya no puedo continuar más como en la conducción del sindicato, porque el estatuto no... Entonces la preocupación es que los que vengan se siga haciendo el trasvasamiento de conocimiento y de defender la organización sindical. ¿Por qué? Porque si no, le estamos dando la razón a la política que está llevando adelante el gobierno nacional, nada más. Sí, yo le sumaría a eso que lo que tenemos que profundizar es el sentimiento de pertenencia a la clase trabajadora, que es algo que se han encargado muy bien de ir rompiendo de a poco. Y en esto de entenderlo, digo, nosotros de la central somos la central que tiene una afiliación directa a aquellos trabajadores que no tienen relación de dependencia en ámbitos laborales. Y en ese marco me parece que es sumamente imprescindible reconstruir el sentimiento de pertenencia a la clase trabajadora. Digo, hacerle entender a un compañero o una compañera el motivo por el cual hoy la embestida es contra los sindicatos es justamente para correr del medio a quien se sentaba a defender los derechos y a discutir cuáles eran las garantías de un convenio colectivo de trabajo, de llevar adelante una agenda paritaria. Entonces, que después tenés otra discusión. En los barrios es muy difícil discutir otra cosa que no sea cómo llegamos con un plato de comida por día en los centros comunitarios, en los merenderos. Entonces, digo, todo esto que tenemos encima, me parece que el sentimiento de pertenencia es imprescindible y de saber que todo esto que tenemos fue construido por trabajadores y trabajadoras y que lo tenemos que defender de esa manera. Rafa, Julio, muchas gracias por estar acá, por el debate y bueno, los esperamos nuevamente dentro de poco para seguir charlando qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo con compañeras y compañeros, el día a día, la militancia del día a día. Yo, bueno, lo dije la semana pasada, perdón la palabra, pero nos estamos cagando de hambre y tenemos que ser conscientes que nos estamos cagando de hambre y eso tiene que ser la única opción para que salgamos todos a las calles a luchar por lo que es nuestro. Así bueno, gracias por estar acá. No, por favor, agradecido a ustedes. Rafaela Alcoba de la CTA y ATE Río Cuarto y Julio Chávez de la CGT también regional Río Cuarto en un debate, uno de los primeros debates que vamos a tener en esta edición de Igual Igual. Mami, mi futuro me reclama, camino hacia la luz. Crucé la puerta y hoy me siento libre. Dejé el pasado y me fijé en lo simple. Solo dame 21 gramos para sentirme firme. Y yo te dejo mi legado antes de irme. Cada paso una enseñanza. Sigo con confianza tan rápido que el tiempo no me alcanza. No busco alabanza, menos falsas esperanzas. Descansa como cuando estabas en la panza y despierta. Toma la carta en el asunto para poder mirar la vida. El cielo se enamore y si las nubes lloran que no lloren. Tengo a los árboles de profesores, me encanta sentir el viento, subir la montaña sin aliento. Al final lo que importa es el intento. Solo me acompañan mis hazañas, mi virtud y mis sentimientos para escribir la parte 2 del cuento. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé. No atienda la luz que me llama. A mí mi futuro me reclama. Camino hacia la luz. Camino. I have nothing to lose. Camino hacia la luz, camino hacia la luz, stays on still. Don't lose your
on a mountain. Oh, okay. Abrimos segundo bloque de Igual a Igual, son las 20:49 y estamos en comunicación con Juan Carlos Bandeo, secretario general del Sindicato de Textiles de Reconquista Santa Fe. Vamos a estar hablando sobre el conflicto que está teniendo la algodonera Avellaneda. Juan Carlos, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho bien. A ver si te escuchamos. Bien, teníamos pendiente esta comunicación desde la semana pasada. Hay un conflicto agudizado en la algodonera Avellaneda, que es parte del Grupo Vicentín. Lo que estábamos siguiendo por otros medios es que estaban los trabajadores a la espera de una resolución por parte de la empresa, que no estaba teniendo, primero, ni los pagos al día, ni un plan de producción que pudiera dar algún tipo de estabilidad o seguridad para la continuación del trabajo. ¿Cuál es la situación en esta semana? ¿Cuál es la actualidad que están teniendo ustedes como trabajadores y representantes gremiales del sector? Ya, nosotros el miércoles de la semana pasada recibimos el pago de la última quincena de septiembre, que era más o menos un 30 o 40% que se debía, más o menos, para hablarte del monto, unos 200.000 pesos en esa quincena. Se pagó eso, pero el mes de octubre cerraron las 2 quincenas. Mañana vence el plazo de la segunda quincena del cuarto día hábil que tendrían que pagar. No recibimos plata de ninguna de esas 2 quincenas. Te comento que el viernes se cerraba el convenio que ellos tenían por el tema de que habían puesto que hasta el 31 de octubre iba a estar cerrada la empresa, que se hacían cargo de salario. Bueno, la volvieron a hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo acá de la Ciudad de Reconquista, prorrogando ese por el mes de noviembre, pero sin fecha de inicio. Sería, comienza a partir del 1 de noviembre, pero nos dan fecha cuándo sería, tienen el plazo, ponerle un mes, 15 días, no sabemos, porque ellos no tienen un plan de trabajo. No quieren trabajar más con nosotros y tenemos entendido tampoco quieren abrir las puertas. Nos dejaron tirados en la calle, lamentablemente así. Nosotros el miércoles estuvimos en la Cámara de Diputados, donde se debatió unos temas que en la parte de Santa Fe, en el diputado Santa Fe, y se habló ahí con la Cámara de Diputados, que es la parte laboral, donde estaba el diputado, no recuerdo el nombre, Blanco de apellido, Joaquín Blanco, el presidente de la Cámara, y bueno, nos atendió con todos los diputados, donde nosotros fuimos a hacer un pedido, más allá que se lo hacemos siempre al juez Lorenzini, que está dentro del concurso de Algonera Avellaneda, que él lleva la causa Algonera Avellaneda. Fuimos a exponer el tema en diputado para que eso se visibilice un poco más. ¿Y qué respuesta han tenido? Todavía ninguna, porque lo que más nosotros necesitamos, porque necesitamos tramitar un tema de repro, porque el repro a nivel nacional está hasta el 31 de diciembre del 2025, tiene vigencia. El 31 de octubre se daba el plazo para que las empresas lo pidan. ¿Qué fuimos a decir nosotros? Que entonces, que aparte de diputado, que este señor el juez Lorenzini, de última, que la empresa es la encargada de pedir el repro, ya que no nos paga salario, que por lo menos pida eso, a ver si tenemos la entrada de plata, y estamos a la guardia de que hagan ese pedido. Yo mañana me tengo que comunicar con el ministro de Trabajo, con Coco Huáscolo, para ver cómo está la situación esa que presentó diputado, porque ellos tenían sesión el día jueves, nosotros tuvimos miércoles, el jueves sesionaban y como no están pagando sueldo, la gente necesita plata para darle de comer a su hijo, pagar impuestos, se vence en tarjeta, para que vos te vayas dando cuenta cómo viene la magnitud del problema que tenemos. Hay gente que llega del gremio al sindicato y te dice, Juan, tengo que vender un electrodoméstico para poder comer, y yo trabajo 25 años, trabajé dentro de la fábrica y no puede ser eso, que nos dejen tirado. Yo por ahí no tengo la respuesta, porque la respuesta te tiene que dar la empresa, la que se tiene que hacer cargo de los trabajadores. Sí que yo lo reclamo todos los días, pero no pasa por eso. Tienen que tomar una decisión el juez o alguien, o apurar a esta empresa para que se haga cargo de los trabajadores y pague los sueldos como tienen que pagar.
también hay que reconocer que la industria textil a nivel nacional no recuperó nada, sigue en un 30% o un 40% de la capacidad productiva por culpa del tema de las importaciones. El señor presidente no ve esas cosas, que estamos quedando sin industria nacional. No hay industria, no hay trabajadores en la industria. No sabemos qué piensa esta gente, pero vos viste que el domingo pasado hubo elecciones y votaron todo a la parte Milei. No sé, por ahí la lectura de la que tienen ustedes con la que tenemos, la que yo tengo, no es que votaron a Milei porque quieren que siga Milei, sino porque la gente está cansada de las gobernaciones anteriores de nuestro país. Seguro. No quieren que no vuelvan los que estuvieron antes. Pero también hay que ponerle presión a este presidente, que también defienda las industrias. Está todo bien, pero defendemos la industria nacional. Después vemos cómo hacemos política afuera, pero defender no solo la industria textil, porque hay muchos rubros acá a nivel nacional que se están yendo a las quiebras, porque vos lees siempre que cierran una empresa, fábrica, comercio, acá en Santa Fe, ustedes lo saben, todo un quilombo. Sí, hay un retroceso en todas las áreas. Juan, tenemos que cortar en este momento la conversación, es muy tirano el tiempo en radio, pero gracias por comunicarte con nosotros, vamos a estar siguiendo el caso, esperemos que se expida con celeridad la justicia y las maniobras que tengan que hacer desde la Cámara Legislativa para que ustedes puedan tener lo que están reclamando frente a la empresa, y nos volveremos a comunicar para ver cómo sigue la situación y el plan de acción que llevan adelante. Estamos en contacto. Muchas gracias por llamar. Chao. De igual a igual, un espacio para los que trabajan, luchan y sueñan. Ahí pasaba Juan Carlos Bandeo, delegado del Sindicato de Textiles de Reconquista en Santa Fe, hablando sobre el freno de la producción de una de las fábricas textiles más grandes del país. Y ya rapidito vamos a seguir el debate de lo que iniciamos al comienzo del programa, pero ahora lo vamos a hacer con Juan Carlos Torito Rank, que ayer se dio una charla. Se están conmemorando los 20 años de la gesta de el movimiento que le dijo no a Alca al carajo, allá por el 2005, el movimiento de trabajadores le puso un freno a esto, y también en lo que hablamos de trazar algún paralelismo con lo que está sucediendo, y también, por ejemplo, con lo que es el aniversario de los 50 años de la muerte de Agustín Tosco, seguir debatiendo. Tenemos la crisis, nos falta el movimiento y nos faltan los dirigentes. En el ALCA, en ese momento, no al ALCA se dio una gesta, se dio un movimiento y se le pudo poner freno. Sobre todo esto, un poco lo histórico, lo político, lo gremial, con Torito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Es un honor estar acá. Y como vos bien decís, estamos en un nuevo aniversario de los 50 años de la muerte de Agustín Tosco y de los 20 años de rechazo al ALCA. El proceso donde Tosco muere es un proceso que se implanta en Argentina en el 75, un plan sistemático con el Rodrigazo en adelante, donde el movimiento obrero es derrotado y se impone el plan financiero en Argentina. Y a partir de esa derrota histórica, vamos a venir a otras derrotas, como fue la derrota del movimiento socialista y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 89 con la caída del muro, y en el 91 con el desarme de las repúblicas socialistas. Y a partir de ahí vino un mundo unipolar que presentó descaradamente un proyecto que fue de avance contra todos los pueblos del mundo, no solamente en América Latina, sino contra Irán, contra Afganistán, con Irak, con varios movimientos, Granada, y para América Latina el unipolarismo capitalista de ese momento, con las grandes empresas transnacionales norteamericanas, los grandes bancos, presentaron el proyecto ALCA, que era un proyecto de anexión de América Latina, de libre comercio, de regulación, con proyectos que favorecían
a la inversión extranjera y la protección de esas inversiones, y el retroceso para generar un plan de industricidio en Argentina y reprimarización completa y periferización. En ese proyecto se intentó, hubo voces disidentes en las distintas cumbres que se hicieron, se presentó en Miami, después hubo grandes movilizaciones en Quebec, en la segunda cumbre, y recién en la cuarta cumbre, ya con algunos, en Quebec ya Chávez había dicho que no se iba, que ese proyecto no era bueno para América Latina, porque era un proyecto de recolonización, y en el 2000 de Néstor Kirchner, el gobierno de Lula, el gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno de Frutos en Paraguay, y con el mismo Chávez, junto a una gran movilización popular organizada por el llamado Tren de Al-Alba, en una gesta histórica, donde Diego Armando Maradona era uno de los que era de las voces que iban en el tren, junto con Eve Bonafini, Bonazo, y con un conjunto de dirigentes sociales de distintas organizaciones, en un marco de unidad muy amplio y un proceso de discusión que había hecho las centrales trabajadoras como la CGT y sobre todo la CTA autónoma, con un proyecto diciendo no al ALCA. Se le puede decir al ALCA al carajo. Y bueno, y eso vino porque también en el 2001 se habían creado las condiciones en Argentina de una revuelta que permitió la llegada de estos gobiernos, y como otros proyectos de revueltas y insurrecciones en toda América Latina, porque en ese día de la Cumbre de los Pueblos particularmente estuvo Evo Morales, que no era presidente todavía de Bolivia, pero se habían producido dos grandes gestas, dos insurrecciones de masa, una que fue la insurrección por la lucha contra el agua y la lucha contra el gas, y Evo Morales después fue la vez que la historia que un indio se hacía del gobierno en Bolivia. Yo lo que quiero remarcar que en estos procesos, como el de Agustín Tosco, que murió recibiendo cárcel, persecuciones, todo esto, y como estos procesos fueron que tuvieron su posibilidad solamente cuando hubo posibilidad de generar movimientos de masas y fuerzas de masas, y proyectos de revueltas o más profundos como son las insurrecciones. Torito, en una lectura tal vez lineal, uno diría, bueno, estos tres elementos que vos nombrabas ayer en la charla sobre la cuestión del imperialismo, así como aparece el momento oportuno de la crisis global que permite que nuevas oportunidades y movimientos aparezcan, y la necesidad de una nueva fuerza social que se ponga en movimiento, está también la cuestión de las dirigencias, de las dirigencias políticas, que en su momento conformaron presidencias bueno, estaban a pocos pasos de ser presidentes de los estados sudamericanos que pudieron hacer este manifiesto contra el ALCA. Cuando uno habla con muchos dirigentes sindicales hoy en día, lo primero que aparece como necesidad es que vuelvan a aparecer esas dirigencias, que volvamos a tener un cono sur bajo un ala progresista, por así decirlo, que permitiría o abriría la puerta para que después este tipo de demandas aparezcan. Pero justamente la historia de Agustín Tosco que vos renombrás, o los procesos de ALCA, demuestran lo contrario. Hubo posibilidades de que nuevos rumbos tomaran los estados y nuevas políticas se conformaran, sin tener los dirigentes, por ejemplo, en los cargos, o sin tener representaciones obreras necesariamente en los cargos legislativos, que es una de las cuestiones que también aparece cuando uno discute con muchas dirigencias. Siempre el factor más dinámico pareciera ser el del pueblo en lucha, el del pueblo movilizado, que es el que permite que todo lo demás se suceda. Exactamente, como vos decís, Nacho, y me parece que es central esa discusión y ese debate. Muchas veces uno mira el poder siempre desde arriba, cuando el poder nace desde abajo. El poder no nace de las urnas, sino de la construcción de poder popular, y esa construcción de poder popular se hace generando situaciones de masas. Y bueno, está demostrado en la historia que en los cambios en América Latina y en todo el conjunto de las luchas del mundo, Perón, cuando nace el dirigente Perón
Perón había sido un coronel que había estado en el Ministerio de Trabajo, pero sin la insurrección del 17 de octubre, Perón ya le había escrito, estaba preso en Martín García, y le había escrito a Negrita, a Evita, salgo de acá, nos casamos y nos vamos. Y nunca se esperó que emergieran los cabecitas negras y aparecieran en la plaza todo ese pueblo, pueblo o esa masa de trabajadores que lo construyó a Perón como dirigente. Por eso yo insisto en esto, que no tenemos que tener una mirada desde arriba, sino siempre tenemos que tener una mirada de la construcción popular. Y si no salimos desde abajo del movimiento popular, tampoco van a surgir los nuevos dirigentes. Es decir, Néstor Kirchner no nace de un repollo, nace de la insurrección del 2001, no tenía posibilidad de ser candidato, no era conocido, para que quien crea que estos gobiernos progresistas. Si bien Lula puede ser que nace como dirigente, pero era un obrero metalúrgico que estuvo luchando en las grandes movidas y las grandes huelgas paulistas industriales. Evo Morales nace de lo que fue todo lo que es las insurrecciones del agua y del gas. En Ecuador, de las revueltas indígenas, nace el movimiento ciudadano y nace también lo que posibilitó a Correa llegar al poder. Por eso me parece que lo principal acá es generar movimientos de masa y cambiar correlaciones de fuerza de forma radical. Es decir, para poder imponer el proyecto. Porque uno puede llegar con el mejor dirigente que tiene en su momento, pero si no hay condiciones de correlaciones de fuerza, no se puede ir para adelante. Por ejemplo, en el consenso de Washington, en los años 90, cuando tuvimos de presidencia Menem, que fue, ¿verdad?, el mundo estaba yendo para un mundo unipolar, capitalista, con un fuerte ascenso del neoliberalismo. Era muy difícil alzar una voz distinta, ya se había caído el mundo socialista, se había caído todo, entonces era más fácil ir para el lado donde el libre comercio, la propuesta de liberalización de la economía, de regulación, privatización, flexibilización laboral, todo lo que vimos. Ahora estamos en un momento que parecía que no hay proyecto en América Latina, que estamos bastante desmembrados, no tenemos los proyectos ni UNASUR, no tenemos el Mercosur ampliado, la CELAC está media parada, pero me parece que se tiene que dar algún movimiento de masa, porque el capitalismo, como vos bien decías, si bien parece que está avanzando, en su lógica siempre lleva implícita la crisis. Y la crisis esta vez viene no solamente con problemas de sobreacumulación, sino con una crisis hegemónica donde las potencias imperialistas están en declive total, y están naciendo nuevos actores que están proponiendo nuevos proyectos, que están proponiendo nuevas formas de moneda, nuevas formas de producción y de socialización del trabajo, y me parece que eso genera posibilidad y una ventana histórica nuevamente para los necesitan cuadros que sepan leer el momento histórico que estamos viviendo. Sabemos que está en disputa en América Latina, que América Latina tiene que ser el proveedor para los grandes capitalistas del mundo o transnacionales hoy de los minerales críticos, ya sea litio, tierra rara, energía, el agua, los alimentos, y que los quieren reprimarizar. Nosotros tenemos que, como movimiento trabajador de la clase obrera, con el conjunto del movimiento popular, saber que estamos parados de eso y que ellos van a venir, el imperialismo, con el JP Morgan, que tienen el Ministerio de Economía, que tienen el Banco Central, que controlan la economía y los grandes resortes, y con el Comando Sur en el Ministerio de Seguridad, van a venir por todos esos recursos, y nosotros no podemos ceder más soberanía, porque ellos están planteando, como discutíamos recién los compañeros de la Central de Trabajadores, reformas estructurales, reforma laboral, reforma tributaria y reforma jubilatoria. Nosotros no podemos ceder más, por eso tenemos que conseguir hacer acciones en conjunto, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, los movimientos territoriales, los movimientos campesinos, populares, todo esto en unidad para poner un freno a esta política y tener un horizonte estratégico, que ese horizonte estratégico es generar nuevamente un movimiento de masa y una fuerza social que cambie las correlaciones de fuerza de forma profunda.
Torito, muchas gracias por el debate y lamentamos que sea tan breve el tiempo que tenemos en radio, pero lo que nos queda de la síntesis del debate hace un ratito y lo que mencionaba ahora es que somos los encargados de generar las condiciones para que se dé la gesta y somos, quizás no vamos a verlo nosotros, o estamos realmente convencidos que no vamos a ver nosotros ese cambio tampoco vamos a ver cómo se dé vuelta la cosa, pero sí somos los encargados de generar las condiciones para que todo se dé vuelta. Así que te agradecemos por estar acá. Yo le agradezco a ustedes y a la cooperativa El Toque, principalmente, y a este programa de radio, por la iniciativa y que hayan juntado hoy a 2 dirigentes obreros de la clase trabajadora y que estén discutiendo estos temas que son relevantes para la historia del momento que estamos viviendo. Así que los felicito a ustedes y sigan el mismo camino y muchas gracias. Muchas gracias, así lo seguiremos haciendo. Carlos Rang, delegado provincial de ATE, hablándonos de los 20 años de No al ALCA, en una nueva entrevista en De Igual a Igual. La próxima, si no, le mandamos de más. No, chiquito, no te confundas. No, chiquito, no te confundas.